Querido Luis, bienvenido a nuestro programa. Gracias. Bueno, tenemos con nosotros hoy a un invitado de excepción, que es Luis Rojas Marcos de la Biesca, sevillano, que no solo es psiquiatra e investigador, sino también profesor, prolífico escritor, y bueno, has barajado todas esas actividades, todos esos perfiles tuyos, también con la gestión de hospitales, que también tiene su grado de dificultad y mucho, porque cuando hablamos de hospitales en Nueva York hablamos de un número grande de instalaciones, de instituciones, y luego incluso también bandeas el aspecto cárceles, la cárcel de Rikers aquí en Nueva York, que también tiene otro grado de complicación adicional que nos puedes ir contando. Llevas nada menos que 52 años en Nueva York, pero en tu pasado, además de ser licenciado en medicina y doctorarte por la Universidad de Bilbao y por la de Nueva York, eres profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York, en NYU, eres miembro de la Academia de Medicina de Nueva York, la Asociación Americana de Salud, el director de sistemas psiquiátricos del municipio, bueno, un sinfín de cuestiones que te han hecho responsable de los máximos servicios de salud mental, alcoholismo y drogodependencia también de la ciudad, y por supuesto presidente del sistema de hospitales públicos de Nueva York. Casi nada, ¿no? A eso sí le añadimos todo el día a día y en medio de una pandemia, creo que tendrás bastante que contarnos. Me gustaría, querido Luis, primero agradecerte que hayas venido, que estemos aquí hablando en este sistema tan útil hoy en día que se llama Zoom, que cuando éramos pequeños para nosotros un Zoom era la parte larga de la cámara, y ahora mira tú, que ahora es lo que todo el mundo llama el sistema de entrevistas, de reuniones, de conferencias y de clases incluso. Entonces, bienvenido una vez más. Normalmente empezamos esta serie de entrevistas con un comentario más que una pregunta, que es: el presente es incomprensible y el futuro es impredecible, como muy bien puedes ver. Evidentemente, estamos en lo que llamamos una nueva realidad, todo el mundo habla de ese término, y también decimos todos ya de una manera manida, esto está aquí para quedarse. Pero realmente, tú como psiquiatra, como observador y como bastión un poco de los cerebros humanos aquí en esta parte del mundo, es decir, en todo el mundo, ¿qué significa todo eso? ¿O qué consecuencias puede tener eso para las personas? Es decir, ¿esto está aquí para quedarse? Y yo entiendo que necesitamos un periodo de adaptación grande con todo esto, porque como ciudadanos, COVID-19 nos ha pillado de golpe. Hemos primero protegido, como siempre decimos, la salud, que es lo que primero parecía que nos afectaba, pero nos estamos dando cuenta a pasos agigantados de que el cerebro corre también algo de peligro. Temas como soledad, aislamiento, pues distancia social, todas estas cuestiones que realmente pueden tener unas repercusiones futuras. ¿Podrías, por favor, hablarnos un poco de tus comienzos en Nueva York hasta llegar a marzo de 2020 y ver cómo esta pregunta, que es enorme, lo sé, pero tenemos tantas ganas de que nos cuentes cómo realmente la podrías explicar? Querido Luis. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿verdad?, por invitarme. Encantado de charlar contigo sobre estos temas tan actuales, ¿no? Muchas gracias. Tu pregunta de cómo llegué aquí, ¿no?, a marzo del 2020, pues claro, ya hace, como bien has dicho, pues muchos años, ¿no? Yo salí de España un 15 de junio de 1968. Y hago una pequeña pausa porque hay que ir un poco a aquellos años para entender cómo era España en aquellos años y ponerse un poco en ese ambiente para poder yo explicar y que me entiendan por qué me vine de España, ¿no? Me vine de España en parte porque me lo pusieron muy fácil. Vino un médico a la Facultad de Medicina en Sevilla a entrevistar a médicos que terminábamos la carrera, que quisieran venir a Estados Unidos. Estados Unidos estaba buscando médicos. Y en aquel momento pues yo sentía ganas de salir, ¿no? De salir, de aprender, y de viajar, ¿no? De lo que implica el viajar, ¿no? De aprender, ¿no? Y tratar con ciertas
miedos y oportunidades. En fin, yo me vine a Nueva York sin realmente hablar inglés lo suficiente, pero con mucha ilusión. Y la verdad es que desde el principio pues me sentí bien. Claro, yo venía de un país donde había una dictadura, donde había problemas de muchos tipos y yo los tenía muy cerca. Mi hermano estaba en la cárcel por simplemente decir que había que hablar con libertad. Y, y todo aquello pues me facilitaba un poco pues la idea de salir de allí, ¿no? Vengo aquí y este es un país o una ciudad, yo diría, más que un país, porque yo siempre he vivido en Nueva York, en el que para empezar el decir que no sabes está bien visto, es una prueba de humildad, pero también una prueba de sinceridad. El decir no le entiendo bien, no te echan del trabajo, y hay una tolerancia muy alta en Nueva York para personas como yo, ¿no? Que vinieron de fuera y no hablaban el inglés, tuvieron que adaptarse, pero hay una gran flexibilidad, ¿no? Y aceptación. Y así es como yo me sentí, ¿no? Y poco a poco, pues, la verdad es que, pues, me fueron dando oportunidades, porque a veces aquí las oportunidades te persiguen y no al revés. Y he tenido, pues eso, la oportunidad de trabajar en el sistema de salud pública de Nueva York durante muchos años. Y esto, pues claro, gracias a muchos, como diría yo, mentores. Yo a veces les llamo ángeles anónimos porque son personas que a veces ni las he conocido personalmente, pero que de alguna forma o de otra me ayudaron a, a conseguir mis aspiraciones y aprender, que era en el fondo a lo que yo venía a hacer, aprender medicina y luego pues también aprender psiquiatría. Y aquí estoy. Sí, pues, pues has dejado tu impronta en muchos sitios, sabrás, ¿eh? Porque incluso gente que no es del mundo de la medicina conoce tu nombre en todas las facetas, ¿eh? Porque también nos han comentado extraoficialmente algunos pajaritos, vamos, porque no lo has ocultado nunca y se te ve tocando la batería con 16 años como un absoluto profesional, ¿no? Pareces haber salido del grupo de música Luis Rojas y los Marcos, ¿no? O algo así. ¿Eso era una terapia? ¿Era un hobby, Eso una fue, afición? efectivamente, eso, la música ha sido una gran terapia para mí. Yo era un niño que lo que hoy se llamaría con un problema de atención e hiperactividad. Me costaba aprender, con 14 años me suspendieron pues en todas menos en lo que llamábamos las tres Marías, religión, gimnasia y formación del espíritu nacional, era otra asignatura. Y claro, mis padres estaban preocupados, ¿no? Por qué es lo que yo iba a hacer, ¿no? O podría hacer. Y la música mm, que la descubrió, de hecho, mi madre, tú tienes buen oído, ¿por qué no aprendes a tocar la guitarra y el piano de oído? Claro, porque un niño con este problema no podía aprender solfeo. Pero no cabe duda que me ayudó mucho para mi autoestima y con el hecho de tocar en un cuarteto por la radio con 15 y 16 y 17 años me ayudó muchísimo, ¿no? Porque mi autoestima pues no era con tanto cate, ¿no? Pues no. Pero la música me ayudó mucho, mucho. Y es algo que yo recomiendo, ¿no? Recomiendo a los niños y niñas, y sobre todo si tienen alguna dificultad, pues el que tengan aspectos y desarrollen aspectos de sí mismos que les proteja su autoestima. La autoestima es fundamental, ¿no? Sobre todo en los años de crecimiento, ¿no? Y siempre. Y en ese sentido, pues me ayudó mucho la música a sobrepasar y a superar esos cates que me daban, ¿no? Y luego poco a poco, pues, como siempre digo, con ayuda de personas que de alguna forma ven en mí algo positivo, pues logré superar esa época.
Claro, y llegamos entonces a marzo de 2020. Ahora que ya tenéis establecido perfectamente, mencionabas el Attention Deficit Disorder, que en español se llama el trauma de deficiencia de atención, me imagino, ¿no? Que no fue descrito, si no me equivoco, hasta 1994, por lo menos, ¿no? Así fue, sí. Sí. Claro, ya lo tenéis todo establecido, todo tipificado, todo ya estudiáis cómo podéis. Claro, y es una cuestión que es excepcionalmente social, es decir, tienes que, para que la autoestima, que también la has mencionado, para que el diálogo, esas cuestiones de intromisión, de cuestión de no tener agilidad en las interacciones sociales, parece que con esta situación de ahora, en la que estamos prácticamente obligados a estar recluidos, puede ser un retroceso con respecto a eso. No estoy seguro si hay algún tipo de relación entre el distanciamiento social y la dificultad que vamos a tener ahora, a partir de ahora, para poder relacionarnos con más libertad. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, esta pandemia que vivimos, no cabe duda que ah, nos ha abrumado con sentimientos de incertidumbre y vulnerabilidad. Y claro, para los seres humanos el sentido de futuro es muy importante. Si escuchamos a otras personas hablar o incluso cuando nos escuchamos a nosotros mismos hablando, una parte muy importante del tiempo estamos hablando del futuro, de lo que voy a hacer el fin de semana, lo que voy a hacer el año que viene, lo que voy a hacer en el verano o lo que mis hijos van a hacer cuando sean mayores, a qué países vamos a visitar, a qué me voy a dedicar en el futuro. Todo esto tiene que ver con el mañana y asumimos que podemos planificar. Cuando este sentido de futuro se resquebraja, como ha ocurrido y está ocurriendo con esta pandemia, no cabe duda que esto cambia la química interior y también el ambiente que nos rodea, el no poder estar seguro de qué va a ser de mí mañana, ¿no? Y si además tenemos probabilidades de ser infectados por el virus, vamos incluso pues a temer la enfermedad o incluso la muerte, ¿no? Quiero decir con esto que esta pandemia, esta falta de seguridad, esta ansiedad continua, no cabe duda que afecta a muchas personas. Luego hablamos de distanciamiento. El distanciamiento no es un distanciamiento social, como le llaman, porque gracias a métodos como este del vídeo, del teléfono móvil, de internet, pues socialmente seguimos conectados. El distanciamiento es físico, es un distanciamiento que cambia nuestra vida diaria, porque ya es el ir o no ir en metro, es el salir, es de ir a sitios y a visitar situaciones o al cine o al teatro, en fin. Quiero decir que cambia, que ese distanciamiento físico cambia nuestra vida de una forma radical. Si además hay un confinamiento involuntario, que suena como a cárcel, ¿verdad? No puedes salir, aunque quieras. Y si sales te vamos a poner una multa o incluso vas a tener un problema. Este confinamiento es otra gran prueba a nuestra falta de libertad, ¿no? Y a nuestra forma de vivir, de salir y entrar en fin, y compartir con los demás. Todo esto, pues, hay personas que lo llevan mejor que otras, pero no cabe duda que el confinamiento, que en último término es un castigo, la cárcel, el estar en la cárcel, lo básico de la cárcel es que estás confinado, ¿verdad? Y no puedes salir. No quiero decir que estar confinado en casa es lo mismo, pero tiene un elemento de falta de libertad que también afecta. Y si además estás con personas con las que hay conflicto o puede haberlo, entonces añades a ese confinamiento y a esa falta de libertad la posibilidad de conflictos, de tensiones muy desagradables, ¿no?
O sea que es una gran prueba. Esta epidemia continúa siendo una gran prueba a la estabilidad emocional y estabilidad social del mundo. Claro, yo te preguntaba esto, Luis, también por si acaso habías previsto y habías observado, más que previsto, si esto iba a producir algún tipo de cambio de hábitos o de patrones de conducta normales. Es decir, está claro que está muy estudiado que hay culturas, mucha gente piensa que es tópico, otros que no, que son más táctiles, otros guardan más la distancia, se habla incluso del baile gestual de las diferentes culturas. Al principio nos parecía incluso de broma darnos el codo en vez de abrazarnos o darnos un beso, pero todo eso, llevado a otra escala, puede llegar a cambiarnos como personas a partir de ahora, según los patrones de conducta a los que estamos habituados y que tengamos que adaptarlos ahora. Yo creo que ese tipo de cambio radical en nuestra forma de vivir va a ser un cambio temporal. Hay necesidades humanas, incluyendo la necesidad de conectarnos, compartir, ayudarnos unos a otros. Volvemos a la normalidad en algún momento. Lo que ocurre, porque claro, esta no es la primera pandemia que sufre la humanidad, ¿no? Hemos tenido muchas y sustos nos hemos llevado un montón, ¿no? El 11S, la epidemia por ejemplo, del HIV, o sea, el SIDA, en fin. No es la primera vez que tenemos que superar situaciones como esta. Lo que ocurre es que en ese proceso de superación, descubrimos cualidades en nosotros mismos. O sea, no es la pandemia, no es el dolor lo que nos ayuda a ser mejores, no, es nuestra lucha por superar la pandemia, por superar este estrés. En esa lucha vamos a descubrir cualidades que no conocíamos y por eso es tan frecuente la persona que te dice, pues mira, aquella pandemia del coronavirus fue terrible, pero hoy, 2 años más tarde, me considero mejor persona. ¿Por qué? Bueno, porque me ayudó a descubrir en mí cualidades que yo no sabía que tenía y descubrí mi habilidad para tratar con situaciones difíciles, para comprender a los demás, sí, para apreciarme a mí mismo. En fin, quiero decir con esto, en el mundo de la psiquiatría le llamamos crecimiento postraumático. Quiere decir que después de un trauma fuerte, un trauma muy duro, como puede ser esta pandemia, hay personas que crecen y se consideran, como decía, mejores personas porque en ese proceso han aprendido. La ciudad de Nueva York, relacionado con esto, tiene fama, todo el mundo lo habla también, de que se recupera y se remonta muy rápido y que la actuación de todos los ciudadanos como una piña ante todas las adversidades es muy patente y muy notable. Como dijimos antes, con más de 50 años aquí, te has comido todos los marrones que ha podido comer alguien, ¿no? Desde Enron hasta Lehman Brothers, hasta el apagón de Nueva York, hasta todos los huracanes que haya habido, como decías antes, SIDA, SARS, COVID-19, o sea, todos. Me imagino que me dejaré muchos en el trastero, pero ¿has visto particularmente o varía tu visión realmente de la ciudad y sus habitantes a raíz de esta pandemia? ¿Piensas lo mismo que pensabas de antes, tal y como están reaccionando, o hay algún tipo de visión diferente? ¿Te hace pensar diferente? No, a mí me hace pensar y me hace recordar que en esta ciudad tan diversa, ¿no? Y tan tolerante de las personas que vienen de otro mundo, que tiene una gran, lo que llamamos ahora es otro término, resiliencia, que quiere decir una mezcla de resistencia y flexibilidad. Tiene esta ciudad, la ciudad y sus habitantes, naturalmente. Es como una pelota de goma, ¿verdad? Que resiste el golpe, se adapta y luego vuelve a su forma natural.
Y la ciudad de Nueva York tiene esta capacidad de adaptación y superación que sigue y sigue. También nos hemos dado cuenta que hay veces donde el enemigo es invisible, como en este caso, y el enemigo pues va especialmente por aquellos grupos que viven muy juntos, Ya, claro. estas infecciones. Y claro, Nueva York es un gran ejemplo de eso. Aquí vivimos unos encima de otros. Somos 8 millones y pico de habitantes que estamos aquí. Los rascacielos en el fondo son eso, ¿no? Gente que decide vivir uno encima de otro y el otro encima del otro. Y al final, esto, claro, esto es un, un ambiente predilecto para todo tipo de infecciones. Y en particular esta, ¿no? Por eso el impacto que ha tenido en esta ciudad la pandemia pues ha sido tan devastador a todos los niveles, a nivel médico, de salud, muertos, a nivel económico, a nivel de profesiones, de trabajo, de empleo. Esto ha sido brutal, ¿verdad? Algo terrible, ¿no? Para lo que además no teníamos defensas. No teníamos defensa porque para empezar no entendíamos el virus, no sabíamos por dónde venía, a dónde iba y a quién infectaba. Luego, efectivamente, Nueva York, por ser como es, ha sido una mayor víctima de este virus. Pero yo estoy convencido de que con el tiempo, con un cierto tiempo, pues vamos eso, a resurgir y a resurgir de una forma más positiva incluso, ¿no? Pero es muy curioso, gracias Luis, por compartir tus pensamientos, pero sabes que no solo nos ha impactado más por la configuración de la ciudad, sino que ya dicen los expertos que vamos a tardar más en salir de ello, precisamente por esa configuración. Tú sabes que los ascensores es uno de los principales problemas para la recuperación, porque claro, en cada uno en nuestro ámbito tenemos que estar un poco diseñando la vuelta a la normalidad, a esa normalidad que no sabes cuál es. Claro, es más difícil hacer esto cuando tu oficina está en el piso 96 u 83 de un edificio que cuando estás a pie de calle, ¿verdad? Eso tiene que tener un efecto devastador. Pues sí, no cabe duda que, claro, el hacinamiento, como hasta cierto punto estamos en Nueva York, va a tener ese problema el ascensor, pues vamos a tener que ir uno por uno, ¿verdad? Al mismo tiempo, estamos descubriendo otras facetas. Por ejemplo, algo que hablábamos antes, es el poder de Internet, el poder de lo que aquí llamamos la telecomunicación. Habrá muchas personas que puedan trabajar desde sus casas. Y esto es algo que teníamos idea, pero que hoy día ya lo hemos comprobado. En el mundo en el que yo trabajo de la salud y de los hospitales, pues en estos momentos tenemos pues cientos de personas, sobre todo personas que llevan la parte de la empresa, ¿no? El payroll, por ejemplo, de cómo pagar, cómo llevar las estadísticas, todo ese mundo de números que estamos viendo que muchas personas pueden hacerlo de una forma muy eficaz desde casa. También ha avanzado muchísimo la telemedicina. Hoy tenemos, por ejemplo, dermatólogos y otros especialistas que pueden el 90% de lo que de sus servicios médicos los pueden llevar a cabo a través de la telemedicina. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Vamos a descubrir también que vamos a poder trabajar y comunicarnos y explicar al mundo a través de esta tecnología que hasta ahora pues, se utilizaba, pero no tanto, ¿no? Claro, porque creo que aquí hay una normativa, no sé si una directiva, no sé si es de la ciudad, del Estado o del país, yo creo que de la ciudad sobre la obligatoriedad de tener traductores o intérpretes para las diferentes lenguas en el sistema hospitalario. Entonces me imagino que con este distanciamiento es un obstáculo añadido al diálogo entre el doctor y el paciente, entiendo. Tiene que haber un intérprete de por medio, ¿no? En algunos casos. Así es, así es. Hoy día pues en los hospitales hay un teléfono donde el paciente
habla en su idioma original y el médico responde en inglés y a través del teléfono pues se pasa por el traductor, por el Claro. intérprete. Am, en fin, la tecnología, aunque es algo que sabemos que la hemos maldecido mucho, a la televisión, por ejemplo, se la ha acusado de todo, ¿no? Pero hoy nos damos cuenta que si separamos la tecnología de su mal uso, pues la tecnología tiene muchísimo que ofrecer y muy positivo a todos los niveles. Sí, sí, claramente. Mira, me gustaría leer unas frases que has dicho, que he extraído o de entrevistas o de libros o de conversaciones contigo, para que las comentes un poco. Me parece que es tu último libro, El poder de la palabra y del lenguaje. No sé si es el último, creo que sí. Sí, somos los que hablamos, sí, el poder, sí. Es importante, te hablas de que es importante estimular el cerebro, hablas de que es muy importante los beneficios del bilingüismo, del multilingüismo, es fundamental que se estimule el cerebro de los niños hablándoles mucho, pero dices una cosa que me llama la atención, que es, nos enseñan a hablar desde pequeños, pero no nos educan a hablarnos a nosotros mismos. Entonces, yo pregunto, si eso fuera así, si así se hiciera, ¿qué mejoraría hoy en día la situación en la que nos encontramos si fuéramos expertos dialogantes con nosotros mismos, intradialogantes? ¿Cómo crees que mejoraría la situación? Yo creo que no hay mejor situación para utilizar los soliloquios, o sea, hablarnos a nosotros mismos, que situaciones de soledad, situaciones de confinamiento. Hablábamos un poco de la cárcel. En la cárcel, el método de sobrevivir, sobre todo si te tienen en un confinamiento involuntario y hablas con, um, con las personas que están ahí, te dicen que su única forma de sobrevivir fue hablándose a sí mismo, ¿no? Claro, no hay que irse al ejemplo extremo de estar en la cárcel. En el día a día nos hablamos a nosotros mismos, pero no está bien visto. Esto, mira, el hablarte a ti mismo, sobre todo si lo haces en voz alta, ¿verdad? Se considera algo de esto es de locos, esto de hablarse. Sin embargo, no es así, no es así. Hablarnos y aprender a hablarnos es fundamental a la hora de explicarnos las cosas que pasan que no las entendemos, a la hora de darnos ánimo. Si le preguntamos, por ejemplo, a deportistas, es muy obvio que te dicen que el hablarse a ellos mismos y en voz alta también les sirve, les ayuda a mantener su energía, a mantener su motivación para seguir luchando. Sin embargo, como bien dices, ¿no? Vamos al colegio y te dicen, mira niño, aprende a dar las gracias, pide las cosas por favor, pero no te dicen, cuando te hables a ti mismo, sé cariñoso, respétate, ayúdate, protégete, date a ti mismo ánimo, trátate bien a ti mismo, no lo enseñan. Por ese miedo que había, ¿no? Yo creo que ya cada vez menos, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante el hablarnos a nosotros mismos y el escucharnos cómo nos hablamos. Claro, esto ayuda, otra cuestión que has dicho en repetidas ocasiones, sobre la autoestima, que la podemos proteger y desarrollar, ¿no? Porque, claro, eso nos ayuda a las conexiones afectivas con otras personas, etc. También acabas de mencionar, muy de soslayo, muy de pasada, que nos ayuda a entender las cosas, porque el cerebro humano, la resiliencia otra vez, como quiere entenderlo todo, pero has dicho en alguna ocasión, el cerebro humano no tolera la falta de explicaciones. Así es. Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos superar un poco lo que no nos estamos explicando ahora, lo que está sucediendo con COVID-19? Efectivamente, ¿cuántas veces vamos a dormir por la noche y nos decimos, es que no me puedo dormir hasta que yo no me explique por qué está pasando esto? No me puedo dormir hasta que yo no me explique por qué mi jefe me ha dicho esto. Quiere decir lo que has dicho, ¿no? Que el cerebro necesitamos argumentos, necesitamos explicaciones, además explicaciones que nosotros podamos entender. Y muy raras veces decimos, bueno, mire, yo soy un ignorante, así que me voy a ir a dormir. O esto es un misterio.
ante una pandemia como esta y los efectos que está teniendo en todos nosotros y en nuestros seres queridos y en la vida, pues necesitamos explicarnos por qué. Y de ahí la importancia de obtener información útil, pero también fidedigna, una información que además de entenderla, nos ayude también a comprender el problema. ¿Qué es esto de la infección y cómo puede venirnos y por qué? ¿Verdad? Y de esa forma, pues nos vamos a encontrar explicaciones. Y a la hora de explicarnos las cosas, cada uno tenemos nuestro estilo explicativo, ¿verdad? De hacerlo. Y no hay duda que personas que a la hora de explicarse las situaciones difíciles no se culpan a ellas mismas, tienden a explicárselo de una forma donde le den énfasis a la parte positiva, le den énfasis a las posibilidades del futuro de poder superar las adversidades, pues esas explicaciones les van a ayudar más para mantener su autoestima y para seguir con la ilusión que explicaciones en donde todo es mi culpa y esto lo he hecho yo y no esta infección yo también, o sea, la culpa está exagerada, pues no ayuda. Claro. También has dicho, que siempre me ha hecho un poco de gracia porque creo que entiendo por qué lo dices, pero si me lo explicas será perfecto, que un poco de estrés ayuda. Porque estoy hablando en todo momento con temas de la salud, pero también de la lengua. ¿Por qué ayuda un poco tener un poco de estrés? Bueno, el estrés viene de la física, la palabra, que es la presión que ejerce el medio sobre un objeto. Y esto hace ya muchísimos años que en el mundo de la física se le llamaba estrés y se medía, ¿no?, esa presión. Luego hace, pues, no sé, 20 y tantos, 30 años más o menos, pasó el estrés a formar parte de las palabras que usamos a la hora de explicar cómo nos sentimos. Y el estrés es una situación en parte de presión, ¿no?, pero también de energía, mientras que sea un estrés positivo, por llamarle de alguna forma, ¿no? En ese sentido, un poco de estrés nos ayuda a estar despiertos, a estar atentos, a ser curiosos, a fijarnos en algo de una forma seguida, ¿verdad? Sin que nos vayamos a dormir, ¿no? Claro, el estrés excesivo es ansiedad, ya es un problema. Tanto si el estrés es exagerado, que ya es angustiante, o es continuado, de forma que también altera el corazón, por ejemplo, los pulmones, ya afecta al organismo físico. Un poco de estrés ayuda, un poco de ánimo y tensión y curiosidad con una cantidad de emoción ayuda. Un estrés excesivo no ayuda, incluso. Claro, y eso es lo que puede hacer que en muchas ocasiones alguien que no esté cómodo utilizando la lengua, como esta ciudad muy bien has dicho es multilingüística, poliédrica, pero realmente hay gente que tiene una, entre comillas, desventaja por no tener inglés como su primera lengua. Y me imagino que tú habrás observado esas barreras lingüísticas que hacen que la gente no se exprese de la manera que quieran expresarse por temor, por falta de autoestima, por falta de, bueno, pues por no querer, por querer intentar integrarse y ser parte de un núcleo del que a lo mejor no se consideran. No sé si es algo que hayas visto. Sí, y lo he visto y lo he vivido en mí también. Yo vine aquí con 24 años cuando yo no hablaba inglés, o sea, pasé el examen, pero fue un examen escrito. Quiere decir con esto que yo había estado en Londres un mes, pero nada, yo hablaba muy poco inglés. Y entonces pues vi pues esas situaciones, a veces son situaciones muy embarazosas, y yo temía, esta gente me va a devolver a España porque no me entiende, ni yo me explico. Y cuento algunas situaciones en las que yo me he visto que ahora hacen gracia, ¿verdad? Yo recuerdo en mi primera semana en el Hospital Good Samaritan de Nueva York,
pues oír por los altavoces Dr. Marcos, porque me llamaban Dr. Marcos ICU, Dr. Marcos ICU. Y yo oía esto por los altavoces, salí de la biblioteca donde estaba y yo miraba los altavoces y yo entendía como que yo le veo, ¿no? Hasta que un compañero, y esto es verdad, me da puro contarlo, pero es verdad, un compañero, mira Luis, no es que te estén viendo, es que quieren que vayas al ICU, que significa Unidad de Cuidados Intensivos, ¿verdad? Imagínate la vergüenza que yo sentí en esos momentos. Y como esto, pues te podría contar muchas, ¿no? Al mismo tiempo, esa barrera del lenguaje hay que superarla y por eso la sociedad tiene que ayudar a los inmigrantes que vienen. Y hace unos momentos hablabas muy bien del tema de los intérpretes, ¿verdad? Es fundamental. Y aquí hay una ley donde si vas a una urgencia y no hablas inglés, tiene el hospital una obligación legal de ponerte un intérprete para que el médico te entienda. Claro, esto no ha sido siempre así. Esto lleva unos años. Quiero decir con esto que la barrera del lenguaje también engaña mucho porque a veces te dice este no habla la lengua, pues no debe ser inteligente, ¿no? Y no tiene nada que ver la inteligencia con la facilidad para hablar un lenguaje. Claro. Vamos, estaría hablando como 7 días contigo, pero vamos a dejarlo aquí, pero me gustaría primero agradecerte enormemente, pero no te me vas a escapar sin que comentes sobre una frase que tengo puesta como colofón tuya, porque me parece muy interesante, muy verdadera y muy bonita. Pero no sé en qué contexto la has dicho, pero las personas que hablan viven más. Así es. Bueno, está demostrado. Hay varios estudios epidemiológicos que demuestran que las personas extrovertidas, habladoras, tienen una vida más larga. Así es. Y además, al hablar, como se comunican con más facilidad, pues quiere decir que a la hora de necesitar ayuda la van a pedir antes. A la hora de con estrés, como hablábamos, o agobiados, van a desahogarse. Una palabra tan bonita, ¿no? En castellano, me tengo que desahogar. Yo me desahogo hablando. Hablar es muy útil. Hablar de los niños está demostrado que facilita el crecimiento del cerebro de esos niños que crecen en ambientes muy parlanchines y hablando incluso más de una lengua. Es muy útil y esos niños cuando llegan a la adolescencia van a ser mejores estudiantes, les va a ir mejor en los colegios. Hablar es muy útil y efectivamente es así. También hay gente que, tú sabes que en España la mujer vive mucho más que el hombre, ¿no? Como 6, 7 años de media, la mujer más que el hombre. Y hay muchas razones para esto, pero yo siempre digo que la mujer española vive mucho porque habla mucho, pero algo muy sano. Muy bien. Y solo para terminar, ¿qué planes de futuro inmediato tienes tú en particular? Tú como Luis. Bueno, yo tengo de momento, pues, trabajo con un grupo de médicos y de profesionales de la salud, casi 4.000, que trabajan en 7 hospitales públicos y en la cárcel de Nueva York, en Rikers. Y para mí esta labor, aunque ahora está, como sabes, muy comprometida desde muchos puntos de vista, es un gran problema el que estamos tratando de superar, pero para mí es una función muy importante que además me mantiene muy envuelto en algo tan importante como es parte de la salud pública de esta ciudad. Y luego, pues también, como también decías al principio, me gusta pues escribir en castellano, y ahora pues estoy actualizando un libro que escribí hace unos años sobre el optimismo. Porque cada día me doy cuenta de que el optimismo entendido como el tener esperanza de que voy a poder superar, el poder
el control dentro de uno mismo, pues es muy útil a la hora de superar adversidades. Pues muchísimas gracias, estaremos pendientes para verlo. Bueno, no sabes la delicia que ha sido tenerte, se nos ha hecho cortísimo, me gustaría que estuvieras horas y horas más hablando, pero en otra ocasión será. Te agradezco muchísimo tu presencia, desde el Instituto Cervantes te queremos agradecer porque sabes que te van a ver absolutamente en todo el mundo. Entonces, muchas gracias, querido Luis, doctor Rojas Marcos, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias.